Bien, entonces vamos a resolver hoy el examen parcial. O para que les quede referencia cómo se resolvía y para que vean más o menos por qué sacaron la nota, si es que ya lo lograron ver y si no la han logrado ver, para que se hagan una idea cómo les fue. Entonces, comencemos con la sección número 1. Entonces, la sección número 1 proponía este ejercicio y nos pedía encuentre la RT, la IT, o sea, resistencia total, corriente total, y la BT, o sea, el voltaje total del siguiente circuito. Valor 40 puntos. Entonces, bien, este ejercicio lo más fácil era dividir el circuito en dos. Entonces, podíamos usar esta parte y hacer una transformación de fuente y tomar esta otra parte y convertir de estrella a delta. Entonces, hagamos la primera parte, esta parte, la número 1. Entonces, para número 1, yo voy a aplicar una transformación de fuentes. Entonces, tengo la fuente de corriente de 5 amperios. Y tengo la resistencia de 2 kilómetros. Y pues el circuito continúa, pero no me interesa lo que continúa por el momento. Entonces, solo eso voy a dibujar por el momento. ¿Y qué es lo que yo quiero hacer? Quiero transformar esta fuente de corriente en una fuente de voltaje de esta forma. Te voy a tener una fuente de voltaje, una resistencia en serie y va a continuar el circuito. Entonces la resistencia de entrada yo sé que va a ser el mismo valor de la resistencia que tenía en paralelo. Entonces le puedo colocar de una vez 2K o 2 kilómetros. Y con la fuente de voltaje, pues no era más que aplicar ley de Ohm. Entonces el voltaje era igual a corriente por resistencia. Corriente, pues la corriente de la fuente, que eran 5 amperios por los 2K, los 2 kiloohmios. Y el resultado era pues 10 kilovoltios o 10.000 voltios.
Aquí maté dos pájaros de un tiro. ¿Por qué? Porque ya encontré el valor del voltaje total. O sea, ya contesté esta respuesta que estoy subrayando en rojo. Y encontré el valor de la corriente total. De hecho, me lo dieron. Son los 5 amperes. ¿Qué es lo que me falta entonces? Encontrar la resistencia total, que la voy a encontrar sumando esta resistencia de 2K que me quedó de este lado y sumando lo que me quede de la parte 2, que es la transformación de estrella delta. Era transformación de estrella delta. Algunos transformaron de delta a estrella. No era necesario transformar de delta a estrella. Se podía transformar de delta a estrella. Sí, sí se podía, pero iban a quedar un punto sin conexión. Este punto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que después tenía que volver a transformar a delta. Bueno, entonces hagamos la parte número 2, donde yo voy a tener, voy a dibujar solo la parte de en medio, no voy a dibujar la delta exterior. Ah, bueno, mejor si lo voy a dibujar. Lo que voy a hacer es dibujarlo en dos colores. Entonces tengo la delta de en medio, perdón, la estrella, y afuera, en el exterior, tengo una delta. Vamos a dibujarlo en color verde para que se note la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que quiero yo? Voy a transformar la delta que está en medio, perdón, la estrella que está en medio, y la voy a transformar a una delta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ojo, ¿qué es lo que va a pasar? Voy a tener dos deltas. La delta azul y afuera, en el exterior, voy a seguir la delta que ya tenía. Entonces, estos puntos están unidos. ¿Eso qué va a provocar? Que desde aquí estoy viendo que entonces voy a tener estas dos resistencias en paralelo. Voy a tener estas dos resistencias en paralelo y estas dos resistencias en paralelo y me va a quedar sobre una delta. Pero de momento lo que tengo que hacer es transformar la estrella que tengo en medio y transformarla a la delta que va a quedar en medio. Entonces pongámosles valores. Bueno, la resistencia esta valía 3K. No le voy a poner K, solo le voy a poner valores como que si fueran ohms. Ustedes ya saben que son K. Esta también valía 3K y esta valía 6K. Y todas las exteriores valían 3K. Y la delta M, pues no sé todavía. ¿Qué tengo que hacer? Ah, pues tengo que aplicar la fórmula siguiente.
Voy a hacer una división aquí solo para que se entienda que es otra cosa. Solo una división. Bien. Entonces está bien. Entonces RA, recordemos, las de adentro se enumeran, mientras que las de afuera quedaban ya quedaban con letras. Entonces, déjame recordarme, vamos a ver, RA. Bueno, si no escribo las fórmulas primero y después le asigno cuál es RA, cuál es RE y cuál es RI. Sí, entonces RA es igual a R1 por R2 más R1 por R3 más R2 por R3. ¿Partido quién? R1. Bien, ¿quién va a ser R1? Entonces recordemos que si ustedes van a ver las presentaciones, bueno, si quieren mejor lo pongo. Voy a poner la presentación donde vimos la estrella delta. No se recuerdan qué número de presentación era, yo creo que era la número 5. No es esa. Ah, bueno, se me olvidó. Aquí mismo esta presentación lo tenía. Les comparto de nuevo presentación entonces. Bien, ¿ya están viendo en pantalla? Sí, señor. Bien, entonces para asignar uno, bueno, esto fue lo que ya hicimos. Pasamos de una fuente de corriente a una fuente de voltaje. Para la sección 2 teníamos que pasar de una estrella a una delta para llegar a obtener esta figura que está aquí abajo. Solo que es una delta invertida. Recordemos que la delta que estudiamos es así, mientras que la delta que tenemos que transformar está de esta forma. Entonces, no es más que nosotros rotemos un poco la delta para que quede de esta forma. Entonces, yo voy a decir, entonces R1, esta estrella, esta va a ser R1. De una vez lo voy a colocar aquí. Esta va a ser R1. Entonces, ¿quién está opuesta a R1? Es RA. Entonces, si yo puse R1, que es esta, es como que si hubiera girado esta delta hasta este punto. Entonces, ¿dónde quedaría R2? Entonces, esta sería R2.
¿Quién está opuesto a R2? Pues es RB. Y esta sería R3. Entonces, este de aquí abajo me quedaría como RC. Bien, ahora aquí está la fórmula. Ya la habíamos comenzado a escribir aquí. Entonces, ¿qué es lo que esta era R3? ¿Qué es lo que me hace falta entonces? Sustituir valores. Entonces, ¿quiénes son los valores? R1 vale 6K. R2 3K. Más R1 sigue valiendo 6K. Por R3 que vale 3K. Más 3K por 3K. Todo esto partido 6K. Bien, entonces voy a ir haciendo K más 3K. Son 12, 18. 18 más 18. 36 más 9. 45K. K cuadrado. Entonces arriba me quedaría 45K cuadrados. Y abajo me quedarían 6K. Entonces, desde ya estoy viendo que se van a dividir las K. Entonces, la K de abajo se elimina con el cuadrado y me quedarían solo K. Sería 45 partido 6. Eso me da 7.5K. 7.5K. RB, a forma de abreviar para no escribir toda la fórmula. Si se dan cuenta, la parte de arriba siempre es igual. La parte de arriba siempre es igual. ¿Qué es lo que cambia? La división. Para RA es R1, para RB es R2 y para RC es R3. Entonces la parte de arriba ya no la voy a volver a hacer porque ya sé cuál es el resultado, son 45K cuadrados. Entonces solo son 45K cuadrados partido, este era de 3K, 3 kilómetros. Los dimensionales no se eliminan, o en dado caso también serían ohmios al cuadrado. Sí, son kiloohmios al cuadrado. Entonces me queda solo kiloohmios.
Y 45 dividido 3 son 15K. O 15 kiloohmios. Por tiempo, la última, la RC, ya no la voy a operar porque también era 3K y entonces me va a quedar 45 kiloohmios cuadrados partido 3K y eso me va a volver a dar 15 kiloohmios. Entonces, lo voy a indicar que RC son 15 kiloohmios. Bien, entonces ya tengo esta parte, ya llegué hasta esta parte. Si quieren voy a seguir utilizando este diagrama mejor porque ya está hecho. Entonces era 3K, 3K, 3K y adentro quedaría, vamos a ver, una puesta R1, vaya, sería la que va a quedar aquí, es la que va a quedar de 7.5, estas dos van a quedar de 15. Entonces sería así. Esta sería de 3K y la que quedó adentro es de 7.5K. Esta de aquí afuera es de 3K y la que quedó por dentro es de 15K. Vemos. Y esta última sería también de 3K y la que quedó adentro fue de 15K. Entonces ahora voy a sacar el paralelo de estas dos, el paralelo de estas dos y el paralelo de estas dos para que finalmente me quede solo una delta. Bien, hagámoslo. Entonces sería, ni les voy a poner nombre para no hacerlo tan largo el ejercicio. Voy a poner 3K paralelo. Recuerden que dos barras invertidas o incluso algunos lo hacen de esta forma. No va a ser las dos formas. Dos, dos diagonales o dos barras. De esta forma significa paralelo. Entonces 3K paralelo la resistencia de 7.5K. Y como les digo, no voy a hacer toda la fórmula porque eso ya saben ustedes cómo se hace. O bueno, se lo voy a hacer. Solo para que les quede de referencia. Entonces esto sería igual a 1 partido 3K más 1 partido 7.5K. Todo esto elevado a la menos 1. Y esto, el cálculo sí no lo voy a hacer paso a paso,
El cálculo sí se los voy a poner de una vez. Esta es de 2.1K. Entonces de una vez la sustituyo en el problema. Esta es de 2.1K. Y las otras, ¿cómo quedarían? Bueno, las otras es igual, ¿verdad? Aunque son dos, pero es 3K paralelo 15K. O sea, a lo que me refiero que el resultado va a ser el mismo. La -1 y esto es 2.5K. Entonces, esta es de 2.5K y esta también es de 2.5. Bien, como siguiente paso, tenía que seguir reduciendo resistencias. Entonces, recordemos que el circuito aquí continuaba aquí, es decir, no coloqué esta parte, pero sí tiene, digamos, terminales. Y continúa en esta parte. Entonces aquí viene de esta parte. Bueno, ahora como ya transformamos sería de la resistencia de 2K. Aquí estaría la fuente de voltaje. Y aquí se completaría la unión. Esto solo lo estoy haciendo para referencia. Lo que quiero llegar es que, si son observadores, se van a dar cuenta que estas dos resistencias al final están en serie. Y luego esa resistencia que me quede va a quedar en paralelo con la de 2.1K. Entonces, hagamos eso. Hagamos la serie que sería 2.5K más los otros 2.5K. Ahí está. 2.5K. Bueno, no puse las K, pero ustedes saben que son K. Y eso va a dar como resultado 5K. Bien, entonces, bueno, esto ya lo hicimos. Bueno, pero el espacio me va a servir. Entonces, ahora tenemos y recuérdense que la resistencia que estaba aquí ya la saqué el paralelo. Perdón, ya le saqué el serial. Entonces, me queda esta forma. Esta es la de 2.1K
Y esta es la de 2 puntos. No, ahora es de 5, perdón. Ahí está, 5K. Entonces estas dos nuevas resistencias están en paralelo. Al final yo voy a obtener una forma de esta forma. Me va a quedar una resistencia más o menos así. ¿Qué es lo que me falta? Entonces sacar el paralelo. Saquemos el paralelo entonces. 2.1K paralelo la de 5K. Entonces, igual esto ustedes ya saben cómo se saca. Yo utilizo esta fórmula porque es más rápido. 1 partido el 2.1. Ahí se me pequeño cero. El 2.1K más el 1 partido 5K. Todo esto a la menos 1. Esto les da como resultado 1.48K. Entonces esta resistencia queda de 1.48K. Ahora sí, regresamos al circuito original. ¿Qué es lo que me falta? La parte que ya había transformado, entonces agreguémoslo. Entonces me quedaba la fuente de voltaje, que era de 10.000 voltios o 10K kilovoltios. La resistencia en serie de la transformación de fuentes, que era de 2K. Y la nueva resistencia, que es de 1.48K. Y si ustedes son observadores, lo que falta es entonces la suma de estas dos, porque están en serie, entonces les va a quedar un circuito de esta forma. Entonces, la suma de esas dos será 2K más el 1.48. Y esto era igual a 3.48. No recuerdo cuántos sí hicieron bien el problema. Creo que fue uno o dos. Otro lo que hizo fue, logró sacar toda la delta, pero como no transformó la fuente, entonces sumó, hizo paralelo esta resistencia, la que les estoy enseñando ahorita. Esta,
hizo paralelo a esta resistencia. Se los tomé como válido, que igual lograron hacer la delta, o sea, lograron encontrar la resistencia total de la delta. Lo que no hicieron fue la transformación de fuentes. Entonces se lo puse bueno, igual les bajé unos puntos porque no llegaron a encontrar el voltaje correcto, sino pusieron otro, pero procedimiento lo tomé como válido. Y entonces esa era la respuesta del, ahí encontramos ese 3.48 era esta resistencia. Sí, Javier. Inge, disculpe, yo solo tengo una pregunta para después de que pues desglosa en tres pares de resistencias paralelas. Yo tengo duda de por qué no utilizó esta fórmula, la que está en el chat. Es la misma. Bien, sí la Para utilicé. Para cuando hice el paralelo. sí, cuando sacó el paralelo de los tres pares. Aquí está. Esta es. Solo que está Ya. elevado a la -1. Lo que pasa que cuando usted eleva algo a la -1, tiene esta forma. Entonces es 1 partido lo que usted elevó. Entonces, como está elevado a la -1, era 1 partido todo lo que estaba abajo. Entonces era de 3K más el 1.7.5K. ¿Cuál es la diferencia con su fórmula? Que yo lo dejo expresado como -1, elevado a la -1, pero cuando usted tenga algo elevado a la -1, no es más que lo que tenga adentro. Después, eso es el denominador de una división, y la división es 1, entonces es 1 partido el denominador de lo que usted tenía. Entonces, no es que no la usara, sino la escribí de otra forma. Ya, de acuerdo, Inge. Disculpe una pregunta más. Para el triángulo, donde tiene RA, RB y RC, igualmente podía haberla aplicado, ¿verdad? ¿Dónde? En el triángulo que tiene RA, RB y RC, después de que ya sacó los paralelos de los pares y los dejó solo como una resistencia por cada par arriba. ¿Aquí? No, atrás. ¿Dónde? El triángulo, la siguiente, ahí, donde está la flecha y muestra un triángulo que tiene los nodos A, B y C con resistencias RA, RB y RC. Sí lo hice, aquí está. Es esta. Ahí es Entonces hice después, ahí es 3.3K paralelo 7.5K. Aquí está. Y después ya, hice de acuerdo. 3K paralelo 15K, que era 2.5K. Esta ya no, porque al final era 3 paralelo 15K. Entonces me iba a dar siempre 2.5K. Por eso es que solo lo dejé indicado una vez. Pero sí lo hice. Ya, de acuerdo, Inge. Bueno, ¿alguna otra duda? ¿No? ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿Todo claro? Sí, ya ven. Yo ahorita estoy viendo que me equivoqué cuando convertí, digamos, el triángulo final, digamos, el que le quedó, podría regresar a la anterior, disculpe, la diapositiva anterior. Yo me confundí justo en el donde usted convirtió el triángulo y le quedó solo uno, el que dice 2.5, 2.5 y 2.1. Yo puse el 2.1, lo puse abajo y dejé el de 2.5, digamos, al revés, digamos. Sí, me Pero, recuerdo que algunos ajá. lo pusieron así.
pero ¿Eso creo que la está mal? O respuesta sea, ¿fue ahí? final ¿Eso es un error o no? se los tomé como bueno. ¿Por qué? Porque al final la respuesta tendría que haber quedado casi 3 puntos. igual. ¿Por qué? Porque entre 2.1K y 2.5K no hay mucha diferencia. Son Pero 0.4 de diferencia. Aunque lo hayan puesto, digamos, mal, yo se los tomé como buenos. ok. ¿Podría mostrarme así justo el resultado de la resistencia? El 3 así justo solo quiero corroborar. 2 y quedó 3.48. Es que, bueno, ahí sí me quedó completamente diferente. Porque usted haber hecho esto. Usted no hizo esta transformación. Ajá. Entonces usted Sí, sacó el paralelo de esta resistencia con, bueno, el paralelo de la que le hubiera quedado aquí. Esta ajá, de 1.448 la hizo paralelo con esta de 2.k en lugar de sumarla. Lo que les ajá. dije, igual se los puse bien, pero ese problema valía 40 puntos, si no mal recuerdo. Ah, sí, 40 puntos. Les puse 30. A los que hicieron eso Ujú. les puse 30. Ok, gracias. Lo que yo evalué fue que hayan tenido el procedimiento correcto. Bien, esa es la respuesta del número, ¿qué era? 4. No, perdón, de la serie 1 o sección 1. La sección 2 era un regalo y aún así algunos se equivocaron. ¿Por qué era un regalo? Todas las resistencias estaban en serie. Todas, no había ni una en paralelo. Algunos dijeron que esta que está aquí estaba en paralelo. No, todas están en serie. ¿Por qué? Porque está continua una con otra. Miren, R1 está continua R2, R2 está continua R3 y R3 está continua R4. Esta solo tenían que sumar esto. 7 ohmios, 4 ohmios, 7 ohmios y 7 ohmios. Eso es lo que tenían que hacer. ¿Y cuánto les daba eso? Esa suma. Permítame que no me obedece el mouse. Ahí está. Pues esa suma les tendría que haber dado la suma de todas esas resistencias. A De, 25. ajá, R1 más, se los voy a dejar igual el indicado, R2 más R3 más R4. La suma de todas esas resistencias me da 25. Ah, no, no son kilos, perdón, solo son ohmios. Solo son ohmios. Ahí ya tenía una de las tres respuestas, que era la resistencia total. La otra respuesta era I. Y para encontrar I, aunque la fuente estuviera al revés, eso no cambia la ley de Ohm. La ley de Ohm sigue siendo para encontrar una corriente, va a ser igual a voltaje, que eran los 50 voltios, partido la resistencia. Y eso me daba 2 amperios. La única diferencia es que iban a girar hacia el otro lado. Incluso lo muestra el diagrama. No era necesario que pusieran signos negativos. Igual si pusieran signos negativos yo se los valí como bueno. Pero lo que me indica que esté al revés la fuente quiere decir que la corriente va a fluir hacia el otro lado. Eso es lo único que me indica
que la fuente esté al revés. O sea, no había problema de que estuviera en la fuente al revés. Entonces, ¿qué es lo que me faltaba? Y aquí casi nadie lo hizo. Es B2. ¿Dónde está B2? Es aquí. Entonces no era más que aplicar de nuevo la ley de Ohm. Como la corriente es la misma para todas las resistencias y sé cuánto vale esa resistencia, entonces voltaje en la resistencia 2 es igual a la corriente total por la resistencia 2. Esto era igual. Entonces la corriente total era de 2 amperes. Y la resistencia 2 era de 4 ohms. Esto me dejaba que el voltaje V2 era 8 voltios. Aún así, solo la mitad lo hizo. Pues este era el problema más fácil. Eran 20 puntos prácticamente. Ahora el más complicado de todos era este. Y tal vez no complicado, sino trabajoso. Entonces, en este, ¿qué teníamos que hacer? Bien, entonces en este teníamos que primero asignar corrientes de malla. Bueno, entonces voy a asignar corrientes de malla. Recuerden que para obtener una malla yo tenía que tener una trayectoria cerrada. Esta malla cumple que yo tenga una trayectoria cerrada. Entonces a esta le voy a llamar I1. Aquí solo un ojo, porque algunos llamaron a esta corriente 2. Y estaba bien, pero el problema decía que encontraran esta I3. Entonces lo único que tenían que decirme era que esta I3 en realidad era I2. Y esta última malla, entonces ya asigné las 3 corrientes de malla. Bien, después dice, aplique la ley de voltajes de Kirchhoff. Bien, no lo voy a volver a hacer porque si no me va a tardar mucho, solo voy a decir que aquí está I1 y gira en esta dirección, I2 y gira en esta dirección, e I3 y gira en esta dirección. Bien, entonces ahora dice aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff a cada una de las mallas. Bien, entonces comencemos por la malla 1, donde está girando la corriente 1. Esta le voy a llamar la malla 1. Esta va a ser la malla 2. Y esta va a ser la malla 3. Entonces, para la malla 1, yo comienzo por la fuente de 10 voltios. Como es una subida y está a favor del movimiento de la corriente, entonces es positiva. 10.
Luego tenía esta resistencia, la resistencia de 2 ohms. Está a favor del movimiento de la corriente, entonces es una caída. Entonces yo voy a decir que era, aquí recuérdense que no ponemos los ohmios, pero al final sí le ponemos la diferencial, solo no voy a poner la dimensional ahorita, entonces era 2 ohms por, aquí estoy aplicando ley de corrientes de Kirchhoff. Bueno, estoy aplicando, perdón, ley de Ohm, que era resistencia por corriente. Entonces, el voltaje en esta resistencia es resistencia por corriente. ¿Qué corriente? La I1. Perdón, le iba a poner I2. I1. Y continuando con el movimiento o la trayectoria de la corriente, me topaba con esta resistencia. Como está a favor del movimiento, es decir, va a ser una caída porque consume voltaje. ¿De cuánto era esa caída? Entonces era menos el valor de la resistencia, que es 1. Bueno, ahí solo tomar en cuenta una consideración. Recordemos que hay una corriente que va en este sentido y es la que nosotros llamamos I1, pero hay una corriente que está subiendo que se llama I2, que va en este sentido. Entonces, I2. ¿Cuáles tengo que tomar en cuenta? Pues las dos. Entonces, como tengo que tomar en cuenta las dos, abro paréntesis. La que está a favor del movimiento o la que está continuando, no le pongo signo, solo la dejo como I1. Pero la que está en contra del movimiento que estoy siguiendo, se resta a la primera corriente. Mira, menos I2. Cierro el paréntesis. Y como no tengo ni una otra resistencia en esta malla, porque prácticamente aquí llega este nodo y vuelvo a regresar a la fuente, entonces ahí cerré mi trayectoria, entonces solo la voy a igualar a 0. Hagamos unas operaciones para reducirla, entonces sería, este continúa siendo 10, este continúa siendo menos 2 y 1, y menos 1 por I1 es menos I1, y menos 1 por menos I2 sería más I2, igual 0. Entonces aquí puedo reducir un poco. ¿Qué puedo hacer? Bueno, entonces puedo sumar este I1 con este I1 o restarlos. En este caso sí se van a sumar porque sería menos 2 más menos 1 sería menos 3 y 1. Y este 10 lo puedo pasar a restar al otro lado. Entonces me quedaría menos 3 y 1 más 2 y 2 igual a menos 10.
Ya tenía la malla 1. Escribamos para la malla 2. Lo hice aquí arriba porque para que me alcance el espacio. Esta tal vez la malla más complicada, pero teníamos que comenzar. Bueno, en realidad podíamos comenzar de cualquier punto, siempre y cuando llegáramos al mismo trayectoria. Entonces Ingeniero, podíamos, ¿sí? disculpe, y si pusiéramos, sí se podría poner la última malla en sentido contrario, ¿no? Como para solo poner I cuadrado en la unión de del resistor de en medio, o no se puede poner así. Mire, sí se puede, pero como en el libro nos recomienda para no confundirnos tantos, porque eso es lo que pasa, que si usted agarra esta última en el sentido contrario, lo que va a pasar es que aquí tiene que tomar en cuenta que entonces la corriente 2 y la corriente 3 van a ir en la misma dirección. Entonces, en lugar de tener una diferencia, cuando multiplique esta resistencia va a tener una suma. Entonces, sí se puede, pero el libro lo recomienda, ¿saben qué? No lo hagan, porque se van a confundir con los signos. Entonces, mejor tomen todo en sentido de las agujas del reloj, todas las mallas, y después ya solo opere las ecuaciones. Pero si usted lo hizo así, Ah, de sí se acuerdo, puede. gracias. Solo tiene que tomar en cuenta que esta no va a ser una diferencia, va a ser una suma. De acuerdo, gracias. Sí, yo no lo hice. Lo que pasa es que, pues, vi un video que supuestamente sí era más fácil, que se simplificaba, ¿verdad? Pero como no había trabajado con una de tres mallas, pues no, realmente no sé, ¿verdad? Por eso le preguntaba. Gracias, Inge. Sí se puede. Bueno, ahora no importa si empiezo de este punto, de este punto, de este punto, de esto. Lo que importa es que yo regrese al mismo punto. Entonces voy a comenzar por este punto. Comenzando por este punto, entonces yo tenía primero la resistencia de un ohmio. Bien, entonces voy a escribir 1 y mismo caso. Tengo una una corriente que sube y una corriente que baja. La corriente que sube, que es I2, está a favor del movimiento. Entonces esa conserva su signo. Este es -1. Ahí se recuerdan porque es una caída. Entonces conserva el signo. Entonces es solo I2. Mientras que la corriente que está bajando es I1. Entonces es así, tiene signo contrario. Menos I1. Luego continuamos por esta resistencia de 4 ohmios. Esta por ella solo pasa I2 y va a favor del movimiento, entonces es una caída. 4 y 2. Que sigue la resistencia de 5 ohmios. Pero ahí mismo caso que el anterior. Tengo una corriente que está bajando, que es I2. Y tengo una corriente que está subiendo a la resistencia, que es I3. Entonces la corriente que va a favor del movimiento yo la dejo sin signo negativo dentro del paréntesis, porque al final el signo negativo que está afuera sí la va a hacer negativa, pero de momento dentro del paréntesis la dejo como positiva, entonces sería I2 menos la corriente que va en contra del movimiento, que sería I3,
Y continuando en la trayectoria que tracé, voy a regresar al mismo punto. Entonces ahí se acabó mi ecuación. Entonces lo igualo a 0. Ahora sí, menos 1 por menos I2 sería menos I2. Menos 1 por menos 1 y 1 sería más I1. Menos 4 y 2. Y llego finalmente a la operación del 5. 5 menos 5 por I2 por, bueno, menos, mejor dicho, menos 5 menos I3. Entonces eso sería más 5 y 3. Esto se va a igualar a 0. Ahora bien, puedo aplicar sumas. Puedo sumar este I1. Bueno, este está solito. Entonces puedo restar este menos I2 y este menos 4I2 y este menos 5I2 y solo. Prácticamente lo que puedo operar es I2. Entonces hagámoslo. Comenzamos escribiendo el I1 en la nueva ecuación. Entonces es I1. Ahora sumemos todos los I2 que tengamos. Aquí hay un I2, aquí hay otro I2 y aquí hay otro I2. Y todos son negativos. Tendría que ser menos 10 I2. Y el último pues es más 5 y 3. Igual a 0. Ahí termina esa ecuación, ya no la puedo simplificar más. Ahora comencemos por la malla 3. Bien, entonces la malla 3 voy a comenzar. Bueno, comencemos por este punto de abajo también. Y continuamos la trayectoria. Entonces continuamos la trayectoria. La primera trayectoria para I3, entonces sería paso primero por esta resistencia de 5 ohmios. Bueno, entonces primero escribo 5. Como por ella pasan dos corrientes, abro paréntesis. La corriente que va a favor es I3, entonces escribo primero I3. La corriente que va en contra del movimiento es I2, entonces a I3 le resto I2.
Continuando con la trayectoria de la corriente, ya pasé esta resistencia y me topo con esta resistencia de 3 ohmios. Solo pasa una corriente, solo pasa ahí 3. Entonces solo son, bueno, ahí se recuerda que son caídas, entonces todos van con negativo. Entonces el primer 5 también era negativo. Entonces es menos 3 ohmios por la corriente I3 y bueno, esta fuente que está aquí pasa algo especial. La fuente es subida de tensión. Sí, yo les dije, es subida, entonces aporta energía, pero ¿qué es lo que pasa? Está en contra del movimiento de la corriente. Por tanto, es negativa. Si la fuente hubiera estado al revés, ahí sí se suma. Pero está con polaridad positivo y negativo y me quedaba en contra del movimiento de la corriente. Entonces queda negativa. Operemos un poco. Menos 5 y 3. Menos, bueno, ahí se quedaría positivo. Menos por menos da más. Y 5 por 1 da 5. Y 2. El menos 3 y 3. Menos 6. Bueno, ese 6 lo hubiera podido pasar de una vez al otro lado. Pero lo hacemos en la siguiente suma. Bueno, esta no tiene I1, entonces voy a comenzar escribiendo el 5 y 2. Ahora sí, el menos 5 y 3 más menos 3 y 3 me dan menos 8. Menos 8 y 3. Igual 6. Ahí tengo las 3 más. Si llegaron hasta aquí, yo les puse la mitad de la nota. O sea, la mitad de la nota del problema. El problema valía 40 puntos. No lo puse. Bueno, bien, 40 puntos. Entonces, si llegaron hasta aquí, les puse la mitad de la nota. Hubo un estudiante que se equivocó en todos los signos. Todos los dejó al revés. Entonces, estos que se miran negativos, los puso positivos. Y estos que están positivos, los puso negativos. La única ventaja que tuvo que se equivocó en todos los signos. Entonces, cuando operaba las matrices, o las matrices de la sustitución o el método que había utilizado, sí llegaba a las respuestas. Porque es como que si todas las ecuaciones las hubiera multiplicado por un menos 1. Entonces, recuérdense que las ecuaciones son lineales. Entonces, sí les funcionaba si todos los signos les quedaban al revés. Entonces, igual se los coloqué como bueno. Bien, entonces aquí ya estaba la mitad, digamos, del procedimiento. El siguiente procedimiento, bueno, esta diapositiva la dejé por si no me alcanzaba una, pero sí me alcanzó una diapositiva para resolver las 3, bueno, no para escribir las 3 mayas. Entonces en esta lo que hagamos es escribir el resumen de las 3.
Entonces es el resumen de M1, M2 y M3. Quedaba menos 3. Ah, qué feo me salió ese 3. Ahí está. Y 1. 3 y 1 más y 2 igual a menos 10. Esta era la ecuación que quedaba con más incógnitas porque quedaba con y 1 menos 10 y 2 más 5 y 3 igual a 0. Y finalmente la última me quedaba 5 y 2 luego me quedaba menos 8 y 3 igual a 6. Ahí está. Entonces se resumen las 3. Luego ustedes podían aplicar sustitución, igualación. ¿Cuáles los otros dos? Sustitución, igualación. Bueno, les enseñé 4 métodos. El cuarto método fue matrices. Entonces, el más fácil de aplicar y también les dejé que resolvieran un problema de matriz 3x3 era por determinantes. Tal vez no el más fácil, sino el más, ¿cómo es que se dice? El más rápido. Porque si ustedes hubieran hecho sustitución o igualación, ustedes hubieran tenido que despejar esta ecuación y dejar en función de I1 y 2. Luego despejar esta ecuación y dejar en función de I2 o I3. Y luego los resultados sustituirlos en la segunda ecuación. ¿Por qué? Porque es la que tiene más incógnitas. Después iban a reducir a una ecuación de dos incógnitas. Entonces, cuando redujeran a una ecuación de dos incógnitas, ya lo podían operar o igualar con una de las otras dos. Entonces, no es un proceso que no se puede hacer, sino es un proceso muy fácil de confundirse. Entonces, lo más fácil era tratar de llevar las ecuaciones a esta forma, a esta columna 1 de AX A1, X1, A2, X, A3X, la segunda columna AB1Y, AB2Y, AB3Y, la tercera columna AC1Z, AC2Z y C3Z y la columna de resultados. Entonces ya casi que lo tengo en esta forma. Ya casi que lo tengo en esta forma. ¿Qué es lo que me hace falta? Pues digamos escribirlo.
Entonces recuérdense que arriba ponemos las is. Las I1 es en lugar de las X. La I2 va a ser en lugar de las Y. Y las I3 va a ser en lugar de las Z. Ah, y tenemos una cuarta columna que es la de respuestas. Entonces sustituyemos, imaginemos que esta es una matriz. Esta es la división. Y llevemos las tres ecuaciones a forma matricial. Entonces aquí sería menos 3. ¿Dónde tomé ese menos 3? De aquí. En la segunda columna coloco 1 porque el que está antes del I2 es un 1. Tercera columna va a ser 0 y la C o la de respuestas va a ser menos 10. Hagámoslo. Aquí era 1, aquí era 0 y aquí era menos 10. Hagamos otra división imaginaria. Aquí solo para, bueno, ni tan imaginaria. Hice un rayón. Y ahora vuelvo a escribir, pero con las variables de abajo. Para la primera columna era 1, menos 10, 5 y 0. Era 1, menos 10, 5 y 0. Y vamos a tener una tercera fila. Que corresponde a la última ecuación. Entonces no tengo componente en I1, entonces es 0. I2 es 5 y 3 es menos 8 y la columna de respuestas es la 6. Este es 0. Ah, no, perdón. El primero era 0. Dijimos que era 5. Este menos 8 y la columna de respuestas era 6. Entonces de esto me decía que el determinante o el que voy a llamar D y va a ser factor común para todas las operaciones es precisamente este de la CIS, este determinante y lo voy a encerrar aquí. Este va a ser el determinante que me va a servir para todos los cálculos. Y después, dependiendo lo que esté buscando, si voy a buscar I1, entonces tengo que sustituir en el denominador la columna de las As por las respuestas. La columna después para Y o para I2 tengo que sustituir para I2 la columna de respuestas y finalmente
Si voy a buscar Z, o en este caso I3, tengo que sustituir por la columna de respuestas la tercera, ¿qué sería? Columna. Entonces, el más importante es D, entonces escribamos, bueno, lo podemos hacer aquí. Escribamos aquí D, que es el determinante. Entonces, el determinante era menos 3, lo voy a hacer por columnas mejor, más fácil. Menos 3, 1 y 0. La segunda columna era 1, menos 10 y 5. Y 5. Y la tercera columna era 0, 5 y menos 8. Bien, aquí se terminaría el determinante, pero ¿qué es lo que me dice la teoría? Me dice, ¿sabes qué? Mejor agregarle otra vez la columna 1 y la columna 2 y mejor así haces una multiplicación por diagonales. Las diagonales que comiences de arriba, esas van a ser sumas, mientras que las diagonales comiences por abajo, entonces esas van a ser restas. Entonces hagamos lo que me dice la teoría. Voy a duplicar la columna 1 y la columna 2, entonces menos 3, 1 y 0. Y la columna 2 era 1, menos 10 y 5. Solo esas dos duplico. Bueno, ahora aplico diagonales. Entonces la primera diagonal va a ser una suma. Entonces voy a escribir aquí arribita para que me quede espacio. Entonces el primer igual va a ser de suma. La primera diagonal es una suma. ¿De quién? De la multiplicación de menos 3 por menos 10 por menos 8. Entonces antes de operarlo voy a sacar de una de la próxima suma. Entonces la próxima suma es la siguiente diagonal, que va para abajo, por supuesto. Esa diagonal sería 1 por 5 por 0. Entonces esa multiplicación por 0 me simplifica la ecuación, porque ya sé que todo esto va a ser 0. Y la última suma es la diagonal que comienza en este 0, 0, 1 y 5. Bueno, se me volvió a simplificar la ecuación. Es 0, 1 y 5. Todo eso va a ser 0, porque solo con que haya un 0 multiplicando la ecuación, se volvió todo 0. Bien, y ahora diagonales hacia arriba. Pero estas diagonales que hagas hacia arriba, las vas a restar. Ah,
Entonces ahora comencemos con restas. Entonces la primera resta me quedaría 0, 10, 0. Bueno, otra vez me queda todo 0. Pero igual escribemos para que les quede referencia. Aunque haya un 0 multiplicando, toda la multiplicación se vuelve 0. 0 menos 10 y 0. Esto es 0. Siguiente diagonal. 5 por 5 por menos 3. Esa es una diagonal que se va a restar, ahí se recuerda. Entonces será 5 por 5 por menos 3. Y la última diagonal sería menos 8 por 1 por 1. Entonces escribe el signo menos porque esa también se resta. Entonces será menos 8 por 1 por 1. Bien, voy a continuar la respuesta aquí abajo. Entonces menos 3 por menos 10 por menos 8, eso me da un menos. 3 por 10, 30. Y 30 por 30 por menos 8 tendría que ser menos 200. Pero mejor, no sé qué pasó. Espérame un momento. Ahí está. Bueno, no sé qué pasó. Pero ya recuperé el control. Sería menos 200. ¿Qué pasó? Ahí está. Menos 240. Esto sería la primera operación, esta que estoy encerrando un cuadrado. Y faltarían las dos últimas restas. Entonces voy por esta. El menos de afuera con el menos del menos 3 se vuelve una suma. Entonces de una vez pongo una suma. 5 por 5, 25 y 25 por 3 tendría que ser 75. 75. Y el último pues tendría que ser menos, este último. El menos por el menos 8 se vuelve también una suma. Y 8, bueno, los dos son 1, entonces es más 8. El resultado de esto es menos 157. Bien, ahorita me voy a ir un poquito más rápido porque ya va a ser la hora. Pero al momento encontré
entonces el determinante, que es el que va a dividir este que está encerrando en un cuadro, el que va a dividir a todos. Entonces, ¿cuál es lo que tengo que encontrar ahora? Ahora tengo que encontrar el de la X, que sería el de I1, el de la y el de la Z. Entonces voy a comenzar por el de la X. Lo voy a escribir aquí abajo. Bueno, en lugar de ponerle X, le voy a poner de una vez I1. Entonces, ¿cómo debe quedar la matriz para I1? Recuérdense que vamos a sustituir la primera columna por la columna de respuestas. Entonces sería -10, 0 y 6. Las otras dos se quedan igual, entonces sería 1 menos 10 y 5. Y 5, y la otra era 0, 5 y -8. 0, 5 y -8. Ahí cierro el determinante, pero duplico las primeras dos. No se les va a olvidar. Diez y -8. Ah, no, perdón. 5. Ahí termina. Y recuérdense que lo que tenga o me dé resultado lo voy a dividir por D. Entonces me voy a ir un poquito más rápido. Voy a hacer la primera columna, pero ya no voy a indicarlo. De una vez voy a hacer la operación. Entonces, esta es una suma. -10 por -10 por -8. Entonces el resultado va a ser negativo. Desde una vez lo voy a poner aquí. -8. No, perdón. Es negativo. El resultado que me haga de esa operación va a ser negativo. Entonces sería para... Estamos operando X. Sería 10 por 10, 100 y 100 por 8, 800. Siguiente diagonal, ya ni siquiera voy a cambiar para de color tanto, mejor lo voy a seguir haciendo en rojo. Entonces sería 1 por 5 por 6. Eso es 30. Más 30. Siguiente operación sería esta diagonal. 0, 0, 0. Bueno, con que me dé un 0, todo es 0. Ahora comienzan las restas, que son las diagonales que van hacia arriba. Llegué a un 0, entonces esto de entrada es un 0. Solo lo dejo indicado. Después sería 5 por 5 por -10. Ese ya tenía un signo negativo. Y por el signo negativo que tiene el 10, se vuelve positivo. Entonces sería 5 por 5, 25, y por 10 serían 250. $250. Luego, y la última diagonal sería 8 por 0 por 1. Bueno, este es -8 por 0. Eso de entrada yo sé que es un 0. Entonces solo hago esta suma
Y la suma tendría que ser menos 520. Dividido ¿quién? El determinante. ¿Y el determinante cuánto valía? Menos 157. De entrada veo que se van a eliminar los negativos. Y 520 partido 157, esto me da como resultado 3.31 amperios. Ahí está la primera I. Entonces la I1 valía 3.31 amperios. Hagamos rapidito los otros dos. Prometo que no me voy a tardar mucho tiempo. Es I2. O si quieren, mejor solo les dejo indicadas las respuestas. Así no nos tardamos mucho. Todavía les tengo que pasar la asistencia. Entonces, I2 conservaba la columna 1 y la columna 3. Ah, pero esta ya la había sustituido, entonces era esta. 3, 1 y 0. Luego sería sustituir la columna 2 por la columna de respuestas, que era menos 10, 0 y 6. Y la tercera columna se queda igual. Que era 0, 5 y menos 8. Ahí cerraban esta columna y recordemos que teníamos que dividirlo por el determinante. Entonces la operación de esta, al final, después de operar todas las diagonales, me tuvo que haber quedado como 10, siempre partido los menos 157. Y esto me daba como resultado una corriente negativa. Recuerden que si me quedaban corrientes negativas, lo que significaba es que giraba, o mejor dicho, esta corriente que yo había definido, que giraba en este sentido, en realidad gira hacia el otro sentido. Entonces esto me daba como resultado menos, si lo dejaban expresado en amperios, entonces era menos 0.789 amperios. O aproximadamente igual a 789.81 miliamperios. La respuesta de la I3 solo se las voy a dejar indicadas, ya no les voy a hacer la matriz. Pero esta respuesta quedaba... Ah, perdón, me confundí. Esta en realidad es I3. Entonces I3 le quedaban los 0.789 amperios. Entonces hasta aquí estábamos bien. También eran negativos. Entonces esto quiere decir que la corriente I3 también giraba para el otro sentido. Y la corriente I2 entonces era menos 0.064 amperios.
Esas son las dos respuestas. Perdón que ya no me dio tiempo, pero ya se nos acabó. Solo no se vayan, les tengo que pasar asistencia. Entonces, bueno, voy a dejar de compartir mi pantalla y les dejé una tarea para la otra semana. Entonces, ¿cuál es la tarea? Que vuelvan a tomar el examen y lo resuelvan paso a paso, tal y como hoy se lo resolví. Entonces, con que hagan eso, ya tienen los punteos de esa tarea. Entonces, todavía no se me vayan, les voy a pasar asistencia.